están, estimados amigos de este canal YouTube? Estamos en una disyuntiva en esta segunda vuelta electoral en el Perú. Tenemos dos opciones. Una opción que plantea un cambio total de la Constitución, un cambio total del modelo económico, que tenga un Estado cada vez más fuerte y haciendo las veces de la actividad privada, ¿no? Con controles, con desconocimiento de contratos ley y nacionalizaciones, ¿no? Y al otro lado, una propuesta que en lo económico pretende más bien consolidar el modelo de crecimiento que había, con estabilidad y responsabilidad macroeconómica, con baja inflación, pero que tiene que demostrar en lo político que no es un modelo autoritario, que no es un modelo que va a abusar del poder por los antecedentes que tenemos de su candidata en el 2016 con el presidente Kuczynski, o del gobierno de su padre, del señor Alberto Fujimori, cuando vino el autogolpe en el 92 y el periodo autoritario que siguió hasta el fin de su gobierno. Entonces tenemos esas dos opciones. Claramente, en lo económico, una plantea un salto al abismo, la otra plantea fortalecer el modelo, y en lo político, una es poco democrática en sus métodos y en lo que anuncia que va a hacer, y la otra es democrática, pero tiene que aclarar los temas relativos a los antecedentes autoritarios que han tenido en algunos momentos de la escena política reciente. Pero entonces estamos ante dos candidatos que tienen fuerte antivoto. Se habla del antivoto de la señora Fujimori, sí, pero también en este momento ya hay un fuerte antivoto ante el señor Castillo. Entonces estamos entre dos candidatos antivoto. Y la pregunta ¿es esto novedoso en el Perú? No. Estaba haciendo un recuento, estimados amigos. Déjenme compartir con ustedes la reflexión. Desde que el gobierno militar, que gobernó desde 1968 hasta 1980, dejó el gobierno, cuando el presidente Morales Bermúdez dejó el gobierno y transfirió a un gobierno democrático, el presidente Fernando Belaúnde Terry, que regresaba del exilio, ganó con gran mayoría, diría yo, de votos esa elección. El pueblo de alguna manera le devolvió, lo reivindicó, porque el golpe del 68 fue realizado al gobierno constitucional del presidente Belaúnde. Belaúnde fue entonces un presidente que ganó con todas las características de un líder por el que buena parte de la población votó conscientemente. O sea, esa es una situación. Cuando el presidente Belaúnde termina su gobierno en 1985, gana el presidente Alan García en su primer mandato, con más del 40 y tantos % de los votos, casi 45%, que no era 50, pero casi. Y efectivamente el que quedó segundo, Alfonso Barrantes, ¿no?, encontró que era mucho más práctico y para el propio ahorro del gasto en una nueva votación en segunda vuelta, renunció a la segunda vuelta y Alan García quedó ya, digamos, proclamado prácticamente presidente de la República, también con una población que votó, digamos, intencionalmente porque consideraba que él era el líder en ese momento. Cuando termina el gobierno del presidente García, en el año 90, es cuando empieza este tema del antivoto. Fíjense ustedes, en 1990, la segunda vuelta, como ustedes recordarán, o si no vivieron en esa época, como ustedes podrán estudiar, los más jóvenes me refiero, fue entre el señor Fujimori, que era un candidato que había aparecido, digamos, como un outsider, ¿no?, y el señor Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, que candidateaba en ese momento. Y entonces, el señor Fujimori ganó en segunda vuelta, no tanto porque la gente pensaba, los electores pensaban que él debía ser presidente, sino fundamentalmente en buena parte de la votación para que no salga el señor Vargas Llosa. De suerte tal que el antivoto a Vargas Llosa puso al señor Fujimori en el gobierno. Antivoto, año 90. Luego, el gobierno del presidente Fujimori, constitucional, legítimo, tiene pues en el año 92, dentro de su quinquenio, un giro, el autogolpe que ya mencioné, y evidentemente los métodos y las acciones que ya conocemos
no transparentes, de manejos turbios y de corrupción que se dieron en esa segunda parte de su gobierno hasta el año 2000, donde él renuncia, mejor dicho, sale del país y deja la presidencia. Ok, cuando el señor Fujimori deja la presidencia, se produce un mandato transitorio, como el del actual gobierno del señor Sagasti, que es presidido por el señor Valentín Paniagua. Él no es elegido, sino que como era el presidente del Congreso en ese momento, las fuerzas políticas decidieron que el señor Paniagua sea el presidente constitucional también, pero transitorio. Luego sigue este ejercicio del antivoto. Cuando el señor Paniagua deja la presidencia transitoria y se convoca elecciones, el 2001, gana el señor Toledo, pero gana el señor Toledo en buena parte porque muchos no querían que salga el señor Alan García nuevamente, y había sido presidente anteriormente. Y entonces el antivoto Alan García, en buena parte, coloca de presidente al señor Alejandro Toledo. No todos los votos fueron a Alejandro Toledo, como en el caso de Belaúnde, segundo gobierno, o Alan García, primer gobierno. No, fueron para que no salga García. Termina el gobierno del señor Toledo, el año 2006, y viene la elección correspondiente, y allí, en segunda vuelta, en primera vuelta, ¿no?, Alan García pasa a la segunda vuelta con una votación muy pequeñita por encima de Lourdes Flores, ¿no? También había habido ya una situación de polarización entre esas dos candidaturas, y luego quedan en la segunda vuelta Alan García y Ollanta Humala, que representaba en ese momento el chavismo puro, ¿no?, y además explícito, confeso, ¿no?, lo que ahora un poco representa el señor Castillo, aunque no de manera tan confesa, pero sí lo representa, está en el plan, está en todos los planteamientos que están haciendo. Entonces, nuevamente el antivoto funciona. El señor García, Alan García, es elegido presidente por segunda vez en la historia, y el señor Humala pierde la elección. ¿Por qué? El antivoto, para que no salga Humala, le da finalmente el voto a Alan García. Termina el segundo mandato de Alan García el año 2011 y viene una elección donde quedan el señor Ollanta Humala y la señora Keiko Fujimori. Y el antivoto de la señora, para la señora Keiko Fujimori hace que finalmente gane la elección Ollanta Humala, ¿no? Y el señor Humala es elegido presidente, y bueno, 5 años donde el Perú retrocedió bastante, no se convirtió en un gobierno chavista. Eso es lo que le deberíamos agradecer al señor Ollanta Humala, que no aplique su gran transformación, sino que algo de su hoja de ruta pudo digamos, mediatizar las ideas que tenía. Finalmente, el señor Humala no cambió el modelo económico. Pudimos seguir, como decir, en una actuación que era como piloto automático. Lo que se había hecho en los 10 años anteriores se seguía haciendo aquí, pero el señor Humala no hizo que creciera más el Perú, que hayan más inversiones, proyectos nuevos de gran envergadura no hubieron, y entonces perdimos 5 años en realidad. Lo que necesitábamos es alguien que pueda hacer crecer mucho más al Perú para seguir bajando la pobreza, que ya había bajado del 52% al 20% o al 30% en ese momento, y siguió bajando al 20%. Cuando termina el gobierno del señor Humala, en el año 2016, se producen 2 situaciones de antivoto nuevamente. En la primera vuelta estaba ya pasando a la segunda vuelta la señora Fujimori, adelante, ¿no? Y estaba entre el señor Kuczynski y la señora Verónica Mendoza. ¿Quién de los dos pasaba a la segunda vuelta con Keiko Fujimori? Y en el día de la elección, en las filas previo a la votación, empezó a correr el rumor real de que Verónica Mendoza estaba creciendo. Y entonces el antivoto a Verónica Mendoza hace que el señor Kuczynski pase a la segunda vuelta, pasándola contra la tendencia que ya se producía en las encuestas que habían salido o que se habían desarrollado en los días anteriores. Ya en la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori y el señor Kuczynski
pasó al revés. El antivoto a la señora Fujimori puso al señor Kuczynski de presidente de la República. Y luego hemos tenido el desastre que en los últimos 5 años ha ocurrido, donde el señor Kuczynski es vacado, reemplazado por el señor Vizcarra es vacado, y ahora tenemos un gobierno de transición que no solamente es de transición, sino que en lo político y en las decisiones de emergencia que necesitamos en este momento, no está actuando como debería estar actuando un gobierno frente a esta necesidad y a esta problemática. Entonces el antivoto ha sido una característica de la elección en el Perú desde 1990. Es decir, hace 30 años que no votamos por el que queremos, sino porque no queremos que salga el otro o la otra, o porque no estamos de acuerdo, y esa es la forma de expresar nuestro voto. Creo que nuevamente la segunda vuelta nos ha puesto en esta circunstancia, y eso revela una fuerte crisis de la institucionalidad y de la propia fortaleza de la democracia y de las instituciones políticas que habrá que corregir. Mientras tanto, ahora tenemos una disyuntiva. A un lado, un candidato que, la verdad, que en lo que está escrito y en lo que se ha escuchado, ofrece poner al Perú en una condición que no nos merecemos, económica y socialmente, y que además económicamente y políticamente es poco factible, salvo que estemos en un autoritarismo y vayamos a una dictadura, o pretendamos dentro de la democracia actuar dictatorialmente, como es el caso de Bolivia o como es el caso de Venezuela, por citar 2 ejemplos. Y al otro lado tenemos una candidata que en lo económico no plantea estos temas, pero que tiene un desafío muy grande: demostrar a los electores que es una persona que sabe que cometió errores y que tiene que reivindicarse ante la población frente a esos errores. ¿Cómo nos lo demuestra? ¿Cómo plantea gestos que permitan tener cierta seguridad de que realmente lo va a hacer? Finalmente, ya no es ni siquiera, estimados amigos, una votación entre los candidatos por sus nombres propios, Castillo o Fujimori. Estamos votando por la dictadura y el regreso al pasado, a un pasado que además nos dio consecuencias muy negativas, o por una acción política que económicamente no nos va a llevar al retraso, pero que requiere también un liderazgo democrático, no autoritario. Está claro que votar en blanco no es una opción. Hay 7 millones de peruanos que no han votado en la primera vuelta, y hay 3 millones de peruanos que han ido a votar y han malogrado el voto, lo han dejado en blanco. Malograr el voto, dejar en blanco, es darle el voto al que sale primero. ¿Saben por qué? Muy sencillo, porque la ley, hay que leerla, establece que los votos válidos surgen de la diferencia entre los votos emitidos y los votos que realmente no fueron invalidados, no fueron nulos, no fueron viciados. Esos fueron 3 millones. O sea, de los 17 millones, algo más de 17 millones que fuimos a votar el pasado 11 de abril, 3 millones votaron blanco o viciado. Entonces, entre 14 millones de votos se reparte, digamos, el voto preferencial para el Congreso o el voto para los señores candidatos. Es decir, el señor Castillo no tiene 19% realmente. Ese es el voto válido, descontado los votos nulos, viciados, etc. El señor Castillo consiguió 13, por ahí, quizás un poco menos. Y la señora Fujimori tampoco tiene la votación, es menos la votación real. En consecuencia, votar nulo, votar blanco, es favorecer al primero. Y no ir a votar es querer simplemente el caos para tu país. Así que hay 7 más 3, cerca de 10 millones de peruanos que tienen que reconsiderar su actitud, porque nos estamos jugando la democracia, la libertad, la estabilidad económica, el crecimiento, y yo creo que tenemos que votar por uno o por el otro. Claramente yo voy a votar por la democracia, por la libertad y por la estabilidad económica. No voy a votar por un hombre, voy a votar por la estabilidad económica, por la democracia y por la libertad. Y creo que eso deberíamos hacer la mayoría de los peruanos en esta ocasión. Y ojalá que en la próxima elección ya no tengamos que dirimir entre antivotos, sino surjan nuevos liderazgos
que legítimamente aspiren a ser los que conduzcan el país y por los cuales los pobladores, los peruanos, los votantes, los electores nos declaremos a favor o en contra, pero pensando que sí pueden hacer esa tarea y no que son el mal menor. Dictadura, retraso, mayor pobreza finalmente, poca libertad o menor libertad, democracia, estabilidad económica y fundamentalmente libertad. Esas son las disyuntivas, no apellidos. Gracias.